Doctor José Luis, ¿se encuentra en, en línea? Sí, aquí estoy, Jaira. Doctor José Luis, buenas tardes. ¿Me indica, por favor, para iniciar? Adelante. Ok, está bien, doctor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean cordialmente bienvenidos a esta importante jornada académica de la Diplomatura Superior en Derecho Penal, organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, con el apoyo del Club de la Abogacía y otras prestigiosas instituciones. El tema que desarrollaremos en esta sesión será el de flagrancia en el actual proceso acusatorio. Tema que se Alex Brand, quien por la Universidad de Sevilla, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá, profesor investigador en Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos de la UEA, miembro del claustro de doctores de Derecho Penal de la Universidad Nacional Autónoma de México de UNAM, socio del Buffet de Litigio Estratégico Varela Aguilera y Morales Brand, socio del Instituto Latinoamérico del Ombudsman de Hilo, Argentina. Asimismo, es doctor honoris causa en Derechos Humanos por el Inter-American Institute for Research and Teaching in Human Rights y miembro de la SNI de México. Bienvenido, doctor José Luis. Puede comenzar. Muchas gracias, Jaira. Muy buenas tardes a todas y todos. Salud, bueno, ya noche casi ya con ustedes. Un gusto estar aquí. Muchas gracias. Como escuchamos, vamos a platicar rápidamente, lo vamos a hacer muy sencillo y muy concreto, el tema relacionado con la flagrancia en lo que es el modelo procesal penal acusatorio. Había pensado titularla como flagrancia en la actualidad, pero como que más que en la actualidad, quiero verla desde la perspectiva de la cuestión del proceso penal acusatorio, en donde realmente vamos a encontrar flagrancia, en donde no vamos a encontrar flagrancia, sobre todo para que hagan un análisis crítico de sus normas, ¿no? De su modelo en Perú. Voy a compartir una presentación que obviamente le haré llegar al colegio, a la organización de este diplomado para que se las pueda hacer llegar. Entonces, de cualquier manera, ahí van a encontrar también al principio lo que son mis datos de contacto, por si quieren tener algún otro tipo de información que yo pueda funcionarles con mucho gusto. Como comentó, agradezco mucho la presentación a Yajaira, como comentó Yajaira, además de dedicarme a la cuestión de universidad, también litigo, tengo varios años que he estado trabajando tanto dentro de fiscalías como defensorías y poderes judiciales aquí en México, en la actualidad dentro de la defensa particular, y he podido ahí tener varias experiencias en lo que son estos temas de la práctica y litigio estratégico, pero sobre todo particularmente del tema de la flagrancia. Vamos a platicarla vamos a decirle de una perspectiva genérica y también de lo que tenemos en Perú, de lo que tenemos en México en su momento, pero pues más con el énfasis, obviamente, a Perú, que es lo que les interesa a ustedes. Para comenzar, ¿qué es la flagrancia? ¿Qué es el tema de la flagrancia? Bueno, el tema de la flagrancia es algo que ya viene desde muchos modelos anteriores, incluso desde el que llamaban inquisitivo mixto, y flagrancia para efectos técnicos, pues es detener a una persona al momento es que está cometiendo un hecho dañoso. Lo hemos entendido como la comisión de un hecho delictivo, que está cometiéndose un delito y con eso se detiene, pero pues prácticamente el delito no va a existir hasta que un juez lo declare en una sentencia, ¿no? Una vez que el fiscal acusa, demuestra los elementos del delito, ejerce la contradicción a la defensa y entonces el tribunal emite su sentencia donde declara la existencia del delito y la culpabilidad de la persona, por lo cual
en la sociedad, más que tener delitos, lo que tenemos son hechos antisociales dañosos, y por eso incluso hasta un particular puede detener por un hecho antisocial dañoso. No tiene por qué conocer cuáles son los elementos del delito, cómo se estructura, si se dan o no. No se le puede exigir eso al particular, mucho menos podemos hablar entonces de que hay delitos técnicamente en la sociedad. Entonces, la flagrancia es detención al momento en que se está cometiendo un hecho. Tradicionalmente y originalmente esa es la idea de la flagrancia. Incluso el nombre, ¿no? El tema de la palabra flagrancia viene de flama y significa, y esto es importante, significa o implica, ¿por qué flama? Porque la flama se ve, la flama brilla y la puedo ver. La flagrancia también se ve. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que la flagrancia no se descubre. Es decir, hay detenciones donde estoy viendo que está cometiendo el hecho y detengo. Y hay detenciones que se dan y después de una revisión o alguna búsqueda, descubro información. Bueno, hay que tener cuidado con esa parte. Justo ahí es donde vamos a ver qué sí es flagrancia, qué no es flagrancia. Técnicamente, el descubrimiento de información después de un proceso de búsqueda, de investigación, de cacheo, de revisión de rutina, como ustedes le quieran llamar, pues no es flagrancia. Fue a partir de una sospecha que se hizo el descubrimiento. En cambio, la flagrancia no te da sospecha simple. La flagrancia es, yo veo objetivamente que se está cometiendo un hecho dañoso y por eso detengo, ¿no? Entonces, vamos a partir de ahí para trabajar cuáles son entonces los elementos que se deben analizar en un momento determinado en un proceso, pues, para validar o no una detención en flagrancia. Creo que eso es lo importante aquí, independientemente de las detenciones que se dan en la calle, obviamente el día con día, es que tanto las juezas, jueces tienen la obligación de revisar ese tipo de detenciones y sobre todo hacer efectos declarativos con estas detenciones, ya sea que las validen o no las validen, y en caso de que no las validen, ¿qué efecto, no? ¿Qué efectos es lo que va a tener? Porque justo uno de los temas importantes aquí es que las juezas y jueces, los poderes judiciales, las juezas y jueces de control, de garantías, etcétera, de audiencia inicial, de audiencias preliminares, pues son juezas y jueces de control de la protección de derechos humanos, o sea, controlan las actuaciones de las personas, de las partes, para saber que estén garantizándose esos derechos humanos y esos derechos fundamentales, ¿no? Y para eso la idea del control de la detención también. El tema esto de verificar o de analizar, de que el juez valide o no la detención, va también desde una perspectiva en el sentido de que en todo Estado democrático, de derecho republicano, pues finalmente la autoridad facultada para afectar a derechos humanos, derechos fundamentales de las personas, pues es la autoridad judicial. Pero la misma norma constitucional permite que esa autoridad judicial delegue su poder y lo delegue en otras autoridades, incluso en particulares. ¿Qué es lo que pasa en una flagrancia? O sea, la detención o la privación de la libertad de una persona de manera válida es delegada por los jueces, por el Poder Judicial, en particulares, en policía, pero ese poder se les devuelve para que ellos verifiquen si ellos, como juezas, jueces, hubieran detenido a la persona, es decir, si se cumplieron con los requisitos constitucionales y legales correspondientes para poder privar de la libertad. Y esa es la idea del control, de la revisión de la flagrancia y de que un juez analice la detención, ¿no? Sobre todo porque, pues, en los modelos acusatorios, la idea de un modelo acusatorio es evitar iniciar investigaciones por mera sospecha, evitar realizar detenciones por mera sospecha. Y cuando hablo por mera sospecha, estoy hablando de la sospecha simple, es decir, aquella que se da, que da solamente por la corazonada, por el, no sé, el prejuicio, por la creencia que tiene una persona y por eso hace la detención. O sea, lo que se permite en los modelos acusatorios es trabajar con la sospecha razonada o con lo que se llama también indicios objetivos y razonables, es decir, algo que yo puedo percibir a través de los sentidos que me diga, está cometiéndose un hecho y por eso reacciono, ¿no? No simplemente porque una persona camina de una manera, porque viste de una manera, porque no me cae bien, no es la dinámica y es lo que está prohibido en el contexto de modelos acusatorios. De ahí vienen las detenciones ilegales, sin denuncia, sin querella, sin noticia criminal, sin flagrancia, y que entonces, pues,
echan a perder todo un proceso de investigación y pueden también echar abajo un proceso judicial en contra de una persona si es que cometió un hecho delictivo, ¿no? En Perú ustedes tienen la posibilidad, en Perú tenemos la posibilidad tanto de que cualquier persona, es decir, la detención por particulares como la autoridad policial, pueda detener a una persona en flagrancia. Igual lo tenemos en México. Aquí el tema es si ustedes han podido analizar o lo tienen, practican a diario el modelo penal o han leído su código o por lo menos lo saben en ese aspecto, podrán analizar y darse cuenta que hay varios tipos de flagrancia, no se define. El legislador estableció varios tipos de flagrancia, porque hace un momento les comentaba que la flagrancia en estricto sentido, o tradicional o históricamente, en estricto sentido, es detener a una persona al momento del hecho, al momento que está cometiendo un hecho, lo que llaman te detuve con las manos en la masa prácticamente. Y luego fueron derivándose o creándose otro tipo de flagrancia, que esto es lo que se llama cuasi flagrancias o flagrancias de la prueba o flagrancias equiparadas, porque en estricto sentido, pues la detención al momento de un hecho son las menos. Regularmente, cuando se detiene una persona es después de la comisión del hecho, ¿no? O sea, si lo queremos ver así como burdamente, si una persona estuviera portando un cuchillo y, y lesiona o tira un golpe y lesiona a una persona, a otra, prácticamente para detenerlo al momento del hecho tendríamos que detenerlo cuando el otro tiene el cuchillo metido en el cuerpo de la persona y lo tiene por el mango tomado en su mano. Y ahí lo detenemos, ¿no? Eso sería detención. Cuando ya sacó el cuchillo y lo detenemos es inmediatamente después. Y esto es parte de lo que se le llama la cuasiflagrancia, aunque, insisto, se equipara a la flagrancia, y es los más casos que regularmente se tiene una persona inmediatamente después de haber cometido el hecho y que incluso inmediatamente después pueda venir con una persecución material que no se interrumpa en la persona. En el caso del modelo peruano, incluso esta persecución creo que puede durar hasta, si mal no recuerdo, 24 horas, 48, no recuerdo bien, pero tiene un tiempo fijado en el Código Procesal Penal. Y después de esta detención, hay otra figura que sí la tiene el modelo peruano, que no la tiene el modelo mexicano, la tuvo el modelo mexicano en el sistema mixto inquisitivo, cuando todavía no trabajábamos modelo acusatorio, la tuvo, y Perú la sigue manteniendo en el modelo peruano, ¿no? En el modelo acusatorio peruano en este aspecto, que ahorita lo platicaremos, lo que se llama flagrancia de la prueba o flagrancia equiparada. En México se tiene una referencia a ella, pero siempre tiene que ir de la mano con esta persecución material interrumpida. Es decir, que inmediatamente después de que se comete el hecho, la persona es perseguida y ahí se dan esas situaciones que ahora voy a comentar. En un momento más voy a comentar. Y este es lo que tenemos en el modelo mexicano. Ahorita vamos al modelo peruano, pero para que también el comparativo nos ayuda luego a ir viendo con mayores perspectivas, teniendo mayores perspectivas de lo que es el tema que estamos planteando aquí, que es la flagrancia. Les decía, en el modelo mexicano, nuestro código procesal, el 146, nos habla la primera fracción. Acá trabajamos mucho con números de artículos y fracciones, más que con otros numerales o con índices a través de palabras, ¿no? Trabajamos con fracciones con números romanos. Entonces, la primera fracción, la persona es detenida al momento de estar cometiendo el hecho o el delito, la flagrancia. Segunda fracción, inmediatamente después de haberlo cometido es detenida, y vean cómo tenemos inciso A, sorprendida al momento de estar cometiendo del delito y es perseguida materialmente o ininterrumpidamente. Ahí es donde les comentaba, después de cometer el delito se le detiene o después de cometer el delito se le persigue, pero prácticamente estamos hablando de que se sabe o se da inmediatamente la persecución después de haber cometido el delito, no días después, no años después, ¿no? Entonces, estoy viendo que está cometiendo un delito, sale la persona corriendo, voy en persecución. O se comete un delito, inmediatamente se reporta a la policía va a estar por ahí cercano, recibe el reporte, realiza la persecución y hace la detención. Eso es lo que estamos trabajando aquí como cuasi flagrancia o inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo. Y les decía que esta es una figura similar a la de Perú, pero con sus requisitos. Esto era lo que antes teníamos como flagrancia de la prueba, flagrancia equiparada, y que prácticamente antes, y algo similar existe en Perú, no se necesita una persecución inmediata después de haber cometido el hecho delictivo, sino que si después del hecho delictivo hay un señalamiento,
víctima, ofendido o testigo señalan a una persona por haber cometido un hecho, intervenido en un hecho, o se le hace una revisión a una persona y tiene objetos, instrumentos, productos del delito, indicios incluso relacionados con el hecho delictivo, puede haber la detención, pero insisto, aquí en México eso es inmediatamente después de haberlo cometido. Si inmediatamente después de haberlo cometido, por ejemplo, se le informa a la autoridad, acaba de pasar hace 1 minuto, 2 minutos, se le informa, la autoridad va con las características, lo encuentra esta parte de objetos y demás, es válido. No que días después se lo encontró la autoridad caminando por la calle y es la persona que le escribieron hace 2 días que cometió un hecho delictivo y lo detengo y resulta que trae el objeto del delito. Eso por lo menos en México no está validado ya en la actualidad. Estaba en el anterior modelo tradicional inquisitivo, en el actual no. En el actual constitucionalmente quedaron solamente esos 2 casos, al momento del hecho inmediatamente después. ¿Qué tenemos en Perú? En Perú también tenemos el primer punto, que es la flagrancia, en estricto sentido, en el 259 de su código, en el número 1, tenemos la flagrancia. Segundo, tenemos la cuasiflagrancia, es descubierta y detenida una vez que acabó de ejecutar el hecho, y también, o inmediatamente después. Y luego tienen el número 3, lo que es la cuasiflagrancia con persecución material interrumpida, ¿no? Incluso aquí es donde están dentro de 24 horas, les comentaba hace rato, que no recuerdo si eran 24 o 48, que todavía es detenida dentro de las 24 horas siguientes de la producción del hecho delictivo. En México no tenemos ese tiempo, ¿no? Fijado. Digo, se escucha como complicado, pero es entre comillas complicado. ¿Por qué? Porque finalmente, mientras exista esa persecución material y no se interrumpa, es decir, los actos de la policía o del particular están encaminados única y exclusivamente a detener a la persona y se detiene, puede haber flagrancia. Obviamente hay circunstancias que hay momentos de que se va a acabar la persecución, se va a interrumpir por cuestión de natural de, no sabes qué, ya dejé, ya no puedo y me cambiar de guardia, etcétera. Entonces ahí obviamente se interrumpió y ya no podríamos tener una detención. Acá ustedes tienen ese colchón de 24 horas para la detención, pero el asunto es qué tanto podemos llegar a interpretar de que, bueno, la persona huyó, es identificada y, bueno, me la encuentro dentro de las 24 horas y la atrapo y la detengo. O desde que me dicen y es identificada, realizo las actividades, por ejemplo, aquí con personales o tecnológicas, que es lo que entiendo que debe de realizarse, interrumpidamente hasta detener a la persona dentro de esas 24 horas. Y por último, el punto 4, que es donde tenemos la flagrancia equiparada de la prueba. Pero aquí es independiente, entiendo yo, independientemente de lo demás. Y te lo comentaba con un juez peruano hace unos días y me decía que era correcta la percepción que tenía. Obviamente me pueden corregir y me pueden indicar que no es correcta. Pero justo esta última fracción es, la persona es detenida 24 horas después de que cometió el hecho delictivo mientras porte objetos, indicios, que lo relaciones con el hecho. Tal cual lo tenemos acá en el gobierno mexicano, pero sin esa persecución material interrumpida. Eso es lo que hay que cuestionar, o lo que yo les invitaría a cuestionar. Si todavía en los modelos acusatorios podemos sostener esta parte, ¿no? Porque se refiere a que no hay ninguna actividad de persecución o de búsqueda y prácticamente, no sé si han escuchado la canción de, creo que es Alejandra Guzmán aquí en México, y de pronto un día de suerte al policía se le hizo detenerte, ¿no? En ese aspecto. O sea, de repente me lo encontré y resulta que traía un objeto relacionado con el delito y véngase, vámonos para acá. Estamos dentro de las 24 horas, qué bueno. No estamos dentro de las 24 horas, pues no habría flagrancia, ¿no? De acuerdo a esta parte, pero solo así, o sea, prácticamente no tiene que haber una relación con un ejercicio específico de trabajo desde el hecho, de la comisión del hecho hasta la detención, ¿no? La ventaja es que también deja 24 horas, dice siguientes a que se cometió el hecho. No habla como en su momento lo teníamos en el modelo mexicano, que era pues, prácticamente cuando le diera su gana a la autoridad, si lo veía, después de 3 meses en la investigación se lo encontraba y lo detenía en flagrancia, ¿no? En ese aspecto. Afortunadamente, por lo menos está acotado un poco el tema de este tiempo, en su esquema procesal, pero sí también habría que cuestionar, bueno, si no hay una persecución, si no hay trabajo de búsqueda, ubicación y detención, porque simplemente por encontrarlo con objeto. O sea, ¿cómo te lo vas a encontrar de la nada?
si no hay un trabajo realmente de seguimiento y búsqueda desde la comisión del hecho para su detención. Si fue de la nada porque X o Y circunstancia recometió algún otro hecho y por eso fue detenido y le encontraste objetos relacionados con este hecho, esa es otra cuestión. Pero muchos sabemos, no lo digo para ustedes, todo lo que hable de crítica va a ser para el modelo mexicano, por lo menos aquí en México muchos sabemos que ese tipo de detenciones son detenciones ilegales, son detenciones en donde se hace una revisión ilegal, se hace por mera sospecha simple, y luego se dice que aparentemente había una sospecha fundada o razonada y que por eso se hizo la revisión y se encontró el tema del objeto, ¿no? Dentro de esas 24 horas. Ese es el problema que en la práctica causa. O sea, en la ley pareciera muy tranquilo y muy bonito, pero en la realidad es motivo de muchas detenciones ilegales o ilícitas en esa parte. Y al igual que en México, lo que les comentaba hace un momento, ustedes tienen prácticamente una audiencia de control de detención. Esto deriva, los modelos acusatorios deriva del principio de contradicción. Entendiendo este principio de contradicción, no simplemente como la contradicción del derecho de defensa, ¿no? Del imputado, sino en general. Como les dije hace un momento, en un Estado de Derecho, quien puede afectar los derechos de las personas de origen es el Poder Judicial. Entonces, también de origen está el acceso a la justicia que te dice que primero se has escuchado antes de ser afectado. Hay excepciones constitucionales que te dicen que te pueden afectar antes de ser escuchado. El caso es la flagrancia. O sea, yo no voy a pedirle permiso a un juez para detener en flagrancia. Detengo. Pero en estos casos de excepción constitucionales, que son principalmente por la urgencia, por la cautela, evitar daños mayores, se requiere que exista contradicción posterior, es decir, que posteriormente la persona afectada sea escuchada ante tribunales. Por eso es la idea de control de detención. Además de que el tribunal verifica si él hubiera detenido, si hubiera tenido esa posibilidad, si se cumplen con los requisitos, es darle la oportunidad a la otra parte de debatir y controvertir si considera que su detención es ilícita y entonces no se dan los requisitos y tiene que haber pues una consecuencia a su favor, ¿no? En ese contexto. Ustedes lo tienen en el Código Procesal Penal peruano, en el 266, solo que es un poquito muy amplio en el contexto de el juez se deberá pronunciar sobre la detención, sobre el cumplimiento de los derechos, que también es otro importante tema. Al comunicar los derechos y cumplirlos te lleva de la mano con que no exista incomunicación. Existiendo incomunicación en el modelo latinoamericano, ya hay interpretaciones de Corte Interamericana en ese contexto, también algunas tenemos en México también. El tema de la incomunicación por sí mismo es tortura. Es tortura inherente, se le llama tortura inherente por la atmósfera de intimidación que se da con una persona con la que tienes detenida en sede policial y no le permites tener contacto con nadie. En ese aspecto, obviamente es un tema psicológico, lesivo, que puede afectarlo en su persona y en el proceso como tal. Y se advierte, en su caso, dice su código, que se advierte el juez que se han vulnerado los derechos fundamentales de la persona, se le tuvo de manera ilegal. Dice, sin prejuicio resuelto, pues se va a dar vista o se va a dar copias al órgano de control del Ministerio Público en ese aspecto y también de lo que son investigadores y sistema policial. Pero aquí lo interesante es ese tema de sin perjuicio lo resuelto. ¿Qué puede resolver una jueza o un juez de control cuando está analizando la detención? Bueno, primero, y aquí es donde viene esa perspectiva que les comento de en el actual proceso acusatorio que debemos de analizar en temas de detención en flagrancia, sobre todo policías, fiscales y defensores y tribunales para poder tomar la decisión. Bueno, el primer punto, todas las circunstancias de la detención. Cuando una persona es privada de la libertad, cuando es detenida en flagrancia, debe quedar muy bien claro, debe quedar registrado, debe haber evidencia de la hora en que se comete el hecho, las circunstancias del hecho de la detención, que son distintas a la de comisión de un delito. O sea, ahí no voy a tratar de hablar de si hay un tipo penal o un delito cometido, no, simplemente un hecho de una detención. ¿Por qué? Porque eso es lo que vio el particular, eso es lo que vio el policía. Ahí no estaba el MP, no estaba el juez, no estaba el defensor para calificar ese hecho como delictivo. Entonces no le podemos poner esos lentes.
a ellos, ¿no? Decir, es que como faltó un elemento del delito es ilegal la detención. No, no, no. Yo detengo porque hay un hecho dañoso. Ya a ti, autoridad, te va a corresponder determinar si ese hecho dañoso es delictivo o no. Entonces, esos filtros de si es delictivo no es para otra etapa, es para la formulación de imputación, es para en su momento la acusación, obviamente para el juicio oral, pero para la flagrancia, los requisitos o los parámetros es un hecho dañoso. Hay un hecho dañoso, sí, se detuvo al momento el hecho dañoso, flagrancia, o inmediatamente después, cuasi flagrancia o flagrancia de persecución material interrumpida. Bueno, para eso está también la hora de la detención, porque la hora de la comisión del hecho y la hora de la detención me va a ayudar junto con las circunstancias a saber si efectivamente fue detenido al momento del hecho e inmediatamente después, y sobre todo, si por ejemplo soy particular, por eso dice ahí quién la realizó, si hice la entrega de manera pronta a la autoridad policial. Y si soy autoridad policial quien detuvo, si rápidamente lo llevé a mi área de detención policial, le informé al Ministerio Público y entonces ya el Ministerio Público tomó las decisiones de hacer el pedimento de detención judicial temporal, ¿no? En ese aspecto. Entonces, importante esta parte de la detención, importante también las circunstancias de la retención policial, es decir, desde qué momento el policía tiene contacto con la persona, quién la recibe, la lectura de derechos, es lo que le comentaba, por lo menos aquí en México la lectura de derechos a un detenido se requiere no solamente de manera oral o verbal al momento que estamos privando la libertad, o que tienes ya, bueno, ya que se tiene neutralizada la persona en la privación de la libertad, sino que también debe entregarse una cartilla escrita de esos derechos. Digo, esto se entiende por los temas de el shock que en ese momento pueda tener un autor de un hecho delictivo, ¿no? Si obviamente se causa un efecto de shock, trauma o afectación a la víctima, también al acusado, parecía que no, pero también al imputado también se le causa un efecto por el hecho delictivo, también su mente sale de lo ordinario. Si lo detiene un policía, con mayor razón, el detenido está pensando, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Dónde me van a llevar? ¿Qué me van a procesar? ¿Qué va a pasar? Y mucho menos está escuchando sus derechos o su mente está en otro lado cuando le están leyendo sus derechos. Por eso aquí se entrega la cartilla por escrito, sobre todo por esa perspectiva que les comentaba yo, en el sentido de que debe estar aquí en México por escrito la cartilla, también para efectos de evitar una incomunicación. La hora de traslado. Ustedes en el modelo peruano, si mal no recuerdo, tienen la posibilidad, perdón, me pasé un poquito aquí, tienen la posibilidad de que el policía se retenga hasta 24 horas antes de su liberación, su presentación ante el tribunal para efecto de la detención provisional judicial de hasta 7 días, me parecen hasta 10, si mal no recuerdo, en ciertos delitos graves, y que en ese tiempo se resuelva si la detención fue válida, si en su momento se va a imponer prisión preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Para continuar con el proceso. En el modelo mexicano, la policía no puede o no retiene a la persona esas 24 horas, sino que la policía de inmediato lo entrega al fiscal, al Ministerio Público. Y es el fiscal del Ministerio Público el que puede retener hasta 48 horas, incluso en delitos de delincuencia organizada, que es uno de los más graves, que puede regularse así en el código, tiene la posibilidad de hasta duplicar esas 48, es decir, se pueden volver 96 horas. Si lo quieren ver en días, el MP puede retener 2 días e incluso hasta 4 en casos de delincuencia organizada. Antes de dejarlo, bueno, para tomar la decisión de si lo deja en libertad y continúa el proceso con la persona en libertad, o si el proceso de investigación, o si lo presenta ante el juez para buscar obviamente la prisión preventiva y que continúe el proceso con la persona privada de la libertad. Solo aquí comentar, y eso ayuda tanto a modelo mexicano como al modelo peruano, digo, por el mismo derecho internacional del que forma parte Perú, de las convenciones que ha firmado, de los acuerdos de la ONU que en su momento son aplicables, tenemos dos instrumentos. No sé si conozcan el primero, las reglas de Mallorca. Es muy bueno el de las reglas de Mallorca. No es tratado internacional, es un conjunto de principios, estas reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal, y prácticamente es el único instrumento que tiene todas las reglas de un proceso acusatorio. De hecho,
casi trabajaron a la par o nacieron, sí, así como del huevo y la gallina, no sé si era el primero este o el otro, pero hay un código procesal penal modelo para América de 1989 o 90, si mal no recuerdo, lo pueden buscar en internet, y van a ver incluso muchas disposiciones del código de Perú muy similares a ese código penal modelo, porque fue el que se usó para las reformas en Latinoamérica de la dinámica, pero la base o el origen son estas normas mínimas, y estas normas mínimas les sirven muchísimo para temas de interpretación y aplicación normativa cuando estamos hablando de derecho procesal penal, modelo acusatorio. Por ejemplo, aquí las reglas de decimonovena dice que el límite máximo de detención no puede exceder de 72 horas. Obviamente esto se refiere a que un juez debe decidir, que es lo que platicamos hace un momento cuando se le pide la detención provisional al juez, que puede ser hasta 6, 7 días en ese aspecto. Un juez, 6 días, si mal no recuerdo. Debe decidir o tiene un tiempo para decidir qué va a pasar con esa persona. Bueno, en la idea internacional es que no pase 72 horas. Si pasa de 72 horas es solo porque la defensa y el imputado así lo quieren en ese aspecto, porque lo necesitan a lo mejor para defenderse. Aquí en México, el tema de la detención provisional, o bueno, la detención provisional para luego la prisión preventiva, prácticamente se resuelve en una audiencia única, donde se da el control de la detención, la formulación de imputación, la vinculación, el tema de la medida cautelar, en su caso la prisión preventiva. Y esto de resolver esa parte de qué va a pasar con la persona detenida, el tiempo es un derecho de la persona detenida, no del juez, ni del policía, ni del MP, del fiscal, es de la persona detenida. La persona detenida es la que decide si quiere que se resuelva en ese mismo momento, en la audiencia, es decir, si puede continuarse o no con el proceso con el privado de libertad o no, o puede decidir que se den 72 horas o incluso hasta 144, pero porque se le permite en ese tiempo recabar evidencias, ya sea que le ayuden al tema de disminución de riesgos, etcétera, etcétera, e incluso acá hay un proceso, no me quiero meter mucho a eso para no darles ideas malas, pero hay un mini juicio, prácticamente un mini juicio antes en esa parte, que un tribunal valora si hay elementos para iniciar el proceso o no, pero hasta metiéndose al fondo cuando no es ni de juicio oral, pero es justo para que prepare su defensa o busque la forma material de ejercer su defensa. No es, no es un privilegio derecho del tribunal o de las autoridades, es un derecho del imputado. También el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que es la resolución 43-133 del 9 de diciembre del 88 de la ONU, nos habla, por ejemplo, que la detención tiene que ser por una autoridad judicial o una independiente e imparcial. Independiente e imparcial se refiere a que no forme parte de los que tienen interés en el proceso, ¿no? En ese aspecto. Bueno, qué tanto la policía tiene interés o no. O sea, el fiscal es obvio, la defensa es obvio, ¿no? Pero qué tanto la policía tiene interés o no. Que además, o si por ejemplo está bajo el mando de la fiscalía. Ser oído sin demora, pues el único que puede prolongar la detención es el juez. Ser oído sin demora significa prácticamente con la detención es de inmediato ante el tribunal, eso es lo que quisiera el modelo internacional, y que el tribunal decida si se extiende o no esos temas de detención en ese aspecto y se dura y sigue el procedimiento, pero ya con una resolución jurisdiccional en ese punto, ¿no? Aquí no estoy yo diciendo que no pudiera existir un término o que está mal que exista un término antes de presentarlo ante el juez. No, sino más bien quién, bajo a qué autoridad o qué persona va a estar a disposición la libertad y esa persona como tal detenida antes de presentarlo ante el juez. Porque por lo menos históricamente en Latinoamérica sabemos que si está detenida ante la Fiscalía o Ministerio Público o ante la policía que depende del Ministerio Público, que está trabajando coordinadamente con el Ministerio Público, hay mucho riesgo de incomunicación, de impedir el ejercicio de defensa, de ocultar evidencias, obviamente de otros tipos de tratos crueles y inhumanos, degradantes, tortura. Y es por eso que estas reglas tratan de minimizar eso. Sabemos que la violación a derechos humanos no es como tal algo que vayamos a disminuir en automático de manera completa, de manera total.
en los modelos de protección de derechos humanos solamente con leyes, ¿no? Solamente con normas. Eso es en cambio cultural, es en cambio operativo, que pues, tiene que prácticamente transformar a la civilización, tener un nuevo tipo de sociedad para estos modelos. Miren, esto en México es el que tenemos, lo que les comentaba, que el Ministerio Público puede retener a la persona. El policía lo entrega, tiene la obligación de inmediato llevarlo. Claro, de ese inmediato está acompañado de llevarlo con un médico para que vea la integridad de la persona, tenga los datos necesarios para hacer un registro de detención. Acá en México tenemos un sistema nacional que es el Registro Nacional de Detenidos. En México tenemos un problema muy, muy grave de personas desaparecidas y es un problema de Estado. Y dentro de las soluciones que ha querido el Estado establecer, que no soluciona mucho, ¿verdad? Pero por lo menos es un paso, es que se tenga un registro de detención y ese registro de detención se meta a una plataforma a nivel nacional que cualquier persona desde Internet pueda consultarlo y verificar si una persona está detenida y en qué lugar. Esa es la idea del registro de detención. Entonces, esto forma parte de algo que tiene que hacer la policía con la información en el transcurso en lo que entrega el Ministerio Público. Pero se le entrega al Ministerio Público y el Ministerio Público continúa con la disposición de la libertad hasta por 48 horas, como les comentaba. Mucho es para seguir recabando evidencia antes de presentarlo ante el tribunal, pero por el problema que tenemos, insisto, porque acá el tribunal se hace una mini valoración de la evidencia hasta ese momento para ver si inicia o no el proceso. O sea, no se va directo a la cautelar y vamos para adelante. Y también para efecto en este aspecto, en este tiempo, que el Ministerio Público revise que haya sido buena la detención, es el primero que tiene que analizar si fue válida la detención y si no tiene que dejar en libertad, que es muy raro, pero tiene que dejar en libertad. O sea, si lo lleva ante un juez y un juez deja en libertad a la persona, pues el Ministerio Público ya cometió un acto indebido, porque no debió permitir que esa persona llegara ante el juez detenida porque la detención fue ilícita. Y justo es lo que aquí en México se analiza del control de detención. Analizo desde la detención por el particular del policía, su traslado, su entrega al MP, el tiempo que estuvo ahí con él y cuando me lo entregan a mí como juez, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, el Ministerio Público tiene que hacer valer los derechos de la persona, o por lo menos verificar que todos los derechos que le comunicaron y que le dijeron los policías y lo que él les comunicó se hayan hecho valer durante el proceso. Y si no, puede venir, insisto, la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Les comentaba que yo revisando, por lo menos en materia del código, ¿no? Acá en México solamente se habla así a nivel constitucional como a nivel procesal que el juez ratificará o no la detención. Y luego el código maneja algo así de, pues, si no se ratifica, dejas en libertad a la persona. No impide que continúes el proceso no, con la persona en libertad. O sea, prácticamente que el fiscal vuelva a pedir una detención con fines provisionales, no judicial provisional, como cuando está sin detenido. Si no lo tengo detenido en flagrancia, voy con el juez y le pido esa orden de detención provisional. No impide que lo vuelvas a hacer o que vuelvas a citar para una audiencia inicial y comenzar el proceso. Pero ¿cuáles son los efectos concretos? Si se determina válida una detención, pues no hay ningún problema, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de que continúa el proceso, continúa la audiencia, vendrá esos días de detención provisional y luego ya se verificará si se queda en prisión preventiva o no, si continúa con el proceso de investigación, etcétera, etcétera. Seguimos trabajando. Pero ¿qué pasa si el efecto es contrario? Es decir, perdón, si la decisión es contraria, ¿cuál es el efecto? Si la decisión es no ratifico la privación de la libertad porque fue ilícita, aquí hay que analizar que lo que el juez está analizando, está estableciendo, no es simplemente que no se cumplió con ciertos requisitos para tener una persona privada de la libertad y que se tiene que dejar en libertad, sino que prácticamente nos está diciendo que se cometió un delito en contra de esa persona. Se pudo haber cometido un delito por los particulares, que se siguió cometiendo por las autoridades, o se cometió un delito por la autoridad y que el juez no puede seguir validando. ¿Cómo? Privación ilegal de la libertad en ese contexto. Entonces, Alejandra, tienes tu micro encendido, no sé si tengas alguna pregunta o si pudieras desconectar. Gracias. Entonces, comentaba esa parte que el juez, al darse cuenta de esa circunstancia,
no puede seguir permitiendo que el delito siga cometiendo los efectos. Un delito, un delito de privación de la libertad, un delito de secuestro, este tipo de hechos delictivos, lo que se le llama también en los códigos penales como delitos permanentes, ¿no? O continuados. Permanentes porque hay un principio de ejecución, pero el resultado se extiende a través del tiempo. Entonces, hasta que termina de extenderse el resultado, ya está consumado el delito. Significa que cuando sigue surtiendo efectos el delito, prácticamente está flagrante el hecho delictivo. Y eso es lo que pasa con una privación ilegal de la libertad. Si yo le presento al juez a esa persona privada ilegalmente de su libertad, entonces el juez, si determina que es una privación ilegal, tiene que dejar en libertad. O sea, lo primer efecto es dejar en libertad porque no puede seguir permitiendo que el hecho delictivo siga surtiendo efectos, porque prácticamente el juez se vuelve el encubridor, cómplice primero del hecho delictivo o encubridor si no hace nada en ese contexto, ¿no? En otros sistemas, bueno, la idea de un modelo acusatorio también viene del modelo, de la idea de la responsabilidad de Estado por sus actuaciones indebidas. Si una autoridad indebidamente privada de la libertad afecta un derecho y la persona afectada tiene derecho a una indemnización, me dice usted, pero 2 días que estuvo mal detenido, sí, por 2 días que estuvo mal detenido, por un día que estuvo mal detenido, por un minuto mal detenido, esa persona tiene derecho a una indemnización. No se va a fijar ahí, ¿no? No es que se fije por el juez cuando decrete la detención de indemnización, pero pues ya tiene prácticamente la declaratoria, la persona, de un acto ilegal de autoridad. Ya no tiene que probar que el acto es ilegal, ya tiene la declaratoria. Y con esa declaratoria puede exigir en su momento una indemnización por esa afectación de su hecho delictivo. Y otro tema que también es importante y trascendente, ya en esta recta final de la charla, es la validez de la evidencia. No sé si se han percatado de esto, pero es un fenómeno muy común, pues casi prácticamente en todos los países que tienen modelos de investigación criminal similares a los de nosotros, democráticos, etcétera. Hablo de lo romántico de la Constitución, en la práctica ya es otro rollo. Pero prácticamente si nos enfocamos a América Latina, la gran mayoría, en la gran mayoría de los países, hay unas excepciones, claro está, la gran mayoría de los hechos delictivos, que son los que se resuelven, los que se judicializan, los que se ganan, y prácticamente con los que las fiscalías salen a decirle a la gente que están trabajando, son los hechos en flagrancia. Si no es en flagrancia, la mayoría se duermen y quedan prescritos ante las fiscalías. Pocos son los que llegan ante juez. Pocos son los que se resuelven en salidas alternas. Muchos simplemente lo que sirven es engrosar la bola de nieve que se da en las fiscalías de trabajo. Pero entonces su principal materia prima de decir mi trabajo funciona son las flagrancias. ¿Y por qué? Por algo muy lógico. Prácticamente en la flagrancia se tiene el 99% de la información con la que vas a ganar el juicio. Por eso incluso hay tribunales de flagrancia, ¿no? Hay agencias especializadas en flagrancia y ya hay tribunales de flagrancia donde se llevan los casos de flagrancia y pues ya el defensor prácticamente llega con una negociación con el fiscal porque no hay por dónde hacerse. Detuvieron a su cliente con todos los elementos del delito. Hay evidencia de la comisión del delito. Se detuvo ahí, se aseguró ahí en la flagrancia. Entonces es muy difícil debatir eso y tumbar eso más adelante. Pues desde ahí ya después prácticamente se llega a un abreviado, a una suspensión condicional y terminamos el proceso o jalamos otro tipo de proceso. Pero bueno, ¿qué pasa si se determina ilegal la detención? Pues si seguimos la dinámica constitucional de que todo acto de autoridad tiene que tener los parámetros constitucionales y si no lo tiene los hace ilícitos, pues no solamente el acto de autoridad se vuelve ilícito, sino también la obtención de la evidencia. O sea, si la detención es ilícita y luego se obtiene la evidencia o con la misma detención se obtuvo la evidencia, pues entonces es ilícita la evidencia. Claro que si la evidencia nada tiene que ver con la detención, es fuente independiente y no hay problema. Pero si la evidencia se deriva de la detención, forma parte de la misma detención o se deriva de la detención, ya sea directa, indirecta o incluso hasta refleja del acto de la detención, todas las evidencias que hayan prácticamente sido obtenidas a partir de esa detención ilegal son evidencias ilícitas. Lo que se ha interpretado como la doctrina del árbol envenenado, del fruto venenoso,
De si el árbol tiene las raíces podridas, pues la fruta también está podrida, ¿no? Si la detención es ilegal, pues también la obtención de prueba es ilegal. Y no solamente la que obtuve ahí, a lo mejor cuando llegué lo tuve detenido y realicé una actividad de toma de muestra corporal o algo por eso, pues también es ilegal porque la detención es ilegal y si es detención ilegal, no tenía por qué estar detenido ahí ni le podría haber permitido tomarle las muestras. Entonces, tampoco lo va a declarar el juez de control, el juez que revisa la detención, no va a declarar esto, pero insisto, hay una declaratoria de ilegalidad o ilicitud de la evidencia de la detención que luego puede ser utilizada en su momento por el imputado y su defensa para echar abajo otra evidencia si es que se quiere de manera distinta seguir con el proceso y buscar la sanción a la persona, ¿no? Pues prácticamente con esto estamos ya para concluir y bueno, escucharlas a ustedes si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna duda. Lo que puedo ayudar aquí o lo que yo podría reflexionar en la conclusión es, y recuerden que todo acto de autoridad que afecte derechos humanos fundamentales de una persona, no solamente en materia penal, pero aquí estamos enfocados en materia penal, pues trae una regla genérica que es previo a audiencia contradictoria, es decir, tú quieres afectarle un derecho a una persona, tienes que pedir una audiencia, tiene que haber un debido proceso previo, ser escuchado, contradictorio, y luego ya después de eso se toma la decisión de si se afecta o no se afecta. Pero hay reglas de excepción. Las reglas de excepción son aquellas que la misma norma constitucional autoriza en casos urgentes. ¿Cuáles casos urgentes? Donde se tenga que actuar con cautela. ¿Y a qué me refiero con cautela? Su nombre lo indica, cauteloso es con prevención. Para evitar un daño mayor, para evitar que un daño que está produciendo siga produciendo efectos, para evitar que un daño que se pueda dar llegue a darse. Entonces, en esos casos, por ejemplo, aquí en la flagrancia, no se va a andar diciendo, si están golpeando a la víctima, no voy a ir a pedirle permiso al juez para ver si me deja detener a la persona para que cuando regrese, pues ya no lo puede detener y además ya mató a la víctima. Entonces, se hace la detención y luego vendrá la presentación de la persona y entonces ahí surge la contradicción posterior. No que no vaya a existir contradicción, sino que la posterior, pues la contradicción va a ser posterior y ahí es donde vamos a tener en cuenta o vamos a buscar si efectivamente se dio o se dieron todos los elementos necesarios en su momento para la detención y si se podía entonces validar o no esa detención. Entonces ahí es donde voy a escuchar a la contraparte y voy a escuchar a la persona afectada o detenida para garantizar sus derechos al debido proceso y a la contradicción de manera posterior. Claro está, de manera posterior, pero para eso está el principio de contradicción. Justo el control de detención, el tribunal es otra de las reflexiones. Las afectaciones de derechos fundamentales están destinadas principalmente a los poderes judiciales. ¿Por qué a los poderes judiciales? Porque los poderes judiciales, independientemente del concepto que tengan de ellos, son una garantía por sí misma. Son garantías de los ciudadanos, garantías de las personas contra conductas autoritarias del Estado o de otros particulares. Y entonces se ponen por encima de los demás poderes para resolver esas afectaciones a derechos y garantizar los derechos. Entonces, ese poder se delega en muchos otros procesos administrativos de otro tipo, etcétera, incluso a particulares como el caso de flagrancia, pero no impide que la autoridad revise de manera posterior si él hubiera realizado la actividad, es decir, si efectivamente hubiera hecho el tema de la detención. Entonces, esa es la idea del control de detención. Yo juez, analizo si yo hubiera detenido y hubiera validado esa detención. Y por último, bueno, ¿para qué existe este tema de la flagrancia? ¿Por qué la flagrancia tiene requisitos, elementos? No es simplemente para tumbar un proceso, ganar un proceso, no es simplemente un tema de enfrentamiento entre partes litigantes. Es una garantía de protección a la libertad de cualquier persona. No es enfocada al delincuente, al imputado, que luego de repente se cree que todos los derechos en materia penal son para los delincuentes. No, están creados y pensados para los seres humanos, para las personas. Que cualquiera de los que estamos aquí, seamos o no seamos abogados, llevamos penal o no, cualquiera de los que estamos aquí, ojalá nunca, pero podemos tener una situación de este tipo. Entonces, por eso están esos derechos para nosotros, para garantizar nuestros derechos y garantizarnos un debido proceso. Bueno, si lo estamos viendo así hacia nosotros, así también lo debemos de ver
hacia las personas, ¿no? A veces yo me he topado acá en el litigio con personas incluso que fueron mis alumnas o alumnos, que todo lo que les decían clase y luego llegaban a ser fiscales y demás, hacen completamente lo contrario, ¿no? Y ahí voy y llego y no me dejan hablar con mi cliente, está incomunicado y no hay ninguna restricción ni excepción, no sé, ninguna justificación para que esté incomunicado y decirle al fiscal, oye, déjame ver a mi cliente, y me dice, no, pues es que ya sabe que aquí no, a ver, la reflexión es, esa regla de ver a mi cliente no es para mi cliente, es, ¿a ti te gustaría que si tú estuvieras detenida o detenido, te comunicaran y tú dejaran hablar conmigo, con tu abogado? No, pues no. Entonces, o sea, no es tema, yo sé que no es tema de gusto, es tema de necesidad. Los derechos humanos son necesidades que tienen que ser satisfechas y los estados a través del sistema jurídico es como los garantiza y los hace válidos, ¿no? Les agradezco mucho su atención. Dejo de compartir. Todos les digo, ahí dejo mis datos para cualquier contacto. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, están mis redes sociales, está mi correo electrónico. También a través de, obviamente, de aquí del colegio, de la organización de este diplomado, voy a enviar la presentación para que la puedan tener ustedes y puedan verla y puedan consultarla. También ahí están mis datos, pero de cualquier manera estoy a sus órdenes y les agradezco mucho haberme escuchado en este viernes. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por esta increíble sesión. Agradecemos su tiempo, su conocimiento y la claridad con la que ha desarrollado el tema. A continuación, nuestro decano de la Orden Profesional se encuentra en plataforma. Doctor Franz, bienvenido. Por favor, de sus palabras iniciales. Bueno, muy buenas tardes, doctor Eloy. Buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha bien por allá? Sí. Bueno, agradecerle primero la disposición y la participación en este evento organizado por nuestro colegio. Bueno, yo en lo personal tengo mucho afecto hacia México, porque yo viví algún tiempo en Ciudad de México. Y realmente veo con mucha añoranza las cosas que pasan por allá. Y también agradecerle pues que haya culminado su participación con un cómic, ¿no? El de V de Vendetta. Ya lo vi ahí. También soy muy aficionado a los cómics. Precisamente en este momento estoy leyendo a She-Hulk, ¿no? Cuando la contratan en una firma de abogados y realmente es sabroso y eso es algo que yo siempre utilizo también en mis clases universitarias. Entonces creo que existen algunas cosas en común. y, lo tercero, pues también comentarle que nuestra institución pues también una de las más antiguas de América en general. Somos el tercer colegio de abogados más antiguo de Hispanoamérica. El primero son ustedes, el de México, ¿no? El Real Colegio de Abogados de 1760. Continúa el de Lima y nosotros que tenemos vida institucional desde el año de 1812. Y además, en una circunstancia en la cual nuestro colegio juró pues la Constitución de Cádiz, con lo cual pues los abogados de aquel entonces eran abogados de avanzada, ¿no? De alguna forma, que tenían un pensamiento liberal importante para eso, y eso es parte de lo que usted está expuesto, ¿no? En el sentido que estos derechos que se tienen en materia procesal son pues para cualquier persona, ¿no? Y que no son caprichos, sino que son esencialmente derechos humanos, y yo creo que eso es algo que sinceramente me gustó mucho su exposición y que relevo con suma importancia. Y comentarles también es que a petición de nuestro consejo directivo, queremos pedirle, ¿no? De que usted pueda incorporarse a nuestro claustro gremial como miembro honorario. Yo sé que las distancias complican un poco las cosas, pero las redes y finalmente los sistemas electrónicos y las nuevas comunicaciones permiten que quizá podamos tener un acercamiento mayor con colegas destacados de otras partes del mundo, y en este caso, pues que con usted, ¿no? Entonces, yo le agradezco infinitamente y le pediría al doctor Alan o a la doctora Jaira que pudiesen hacer lectura de la resolución respectiva. Muchas gracias, doctor. Con su venia, se ha emitido la resolución del Consejo Directivo número 017-2026 ICAC-CD. El Consejo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando que, según el artículo 13 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece:
Son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo Directivo debidamente inscritos en el registro especial correspondiente. Dicha resolución resuelve lo siguiente. Artículo primero. Incorporar al doctor Luis Eloy Morales Brandt como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Artículo segundo. Otorgar la distinción correspondiente al doctor José Luis Eloy Morales Brandt para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existente de esta orden con el registro número 275. Regístrese y comuníquese y archívese. Doctor Eloy, entonces le pediría, por favor, hacer el juramento. Nosotros aquí en Perú lo hacemos levantando la mano derecha, y entonces haré la fórmula del caso. Y dice así: promete usted, por vuestro honor, mantener fidelidad a los ideales de justicia, dignidad humana y defensa de los derechos fundamentales, promover el estudio y desarrollo del derecho y estrechar los vínculos de amistad y cooperación con el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, del cual ahora usted es parte como miembro honorario. Sí, lo prometo. Si así lo hiciese, pues que nuestro colegio profesional y nuestros miembros sin duda sabrán valorarlo. Caso contrario, así lo demandarán. Le agradecemos muchísimo, doctor Eloy, que usted incorporado como miembro de nuestra institución, y haremos llegar pues las medallas y distintivos respectivos y los diplomas que corresponden para que así lo acredite. Le mando un fuerte abrazo hasta Chilangolandia, ¿verdad? Gracias, doctor. Muchas gracias. La verdad, muy, muy contento, muy agradecido por esta distinción. Y bueno, cuenten conmigo como siempre para todo. Y un gusto estar incorporado al Colegio de Abogados de Cusco. Muchas gracias. Un gran abrazo a la distancia. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Gracias a ti, Yajaira. Gracias.